Hola a todos, en este video les hablaremos sobre la crisis del sistema colonial y su relación con el proceso de independencia. La crisis del sistema colonial provino en gran medida de la expansión del pensamiento ilustrada por Occidente. Se puede decir que los conflictos que cambiaron radicalmente las relaciones entre las Américas y sus metrópolis europeas surgieron a partir de la propia crisis de la modernidad al inicio de la Revolución Francesa. Conceptos como libertad, igualdad y fraternidad encontraron en América un entorno propicio para el desarrollo de modelos políticos críticos con el embarazoso sistema colonial. Es muy cierto que los procesos independentistas, como en el caso de Brasil, no rompieron radicalmente con los modelos económicos actuales. El sistema esclavista, financiado por las élites terratenientes y monoculturales, a pesar del frágil diálogo con la idea de civilización ampliamente defendido en los albores de los siglos XVIII y XIX, sentó las bases de una autonomía político-económica enmascarada por discursos de independencia social. La evidencia del fortalecimiento de las sociedades coloniales a través del surgimiento de élites locales llevó a ciudades como Inglaterra, España y Portugal a implementar estrategias políticas, fiscales y económicas obligatorias en un intento de resistir el proceso de independencia emergente en las colonias americanas. En las colonias del norte, Inglaterra estableció una política colonial restrictiva, imponiendo medidas de control comercial sobre las 13 colonias, impulsando la lucha por la independencia. Aunque la victoria en la Guerra de los 7 Años expandió los dominios ingleses, el costo de la guerra habría sido demasiado alto para sus arcas, lo que llevó a la creación de leyes tributarias que aumentaron significativamente los impuestos en las 13 colonias. El acto que se conoció como Boston Tea Party, donde los colonos arrojaron por la borda los cargamentos de té traídos por la Compañía de las Indias Orientales, puso de manifiesto la tensión entre Inglaterra y sus colonias. En respuesta al hecho ocurrido en Boston, el Parlamento inglés aprobó en 1774 las leyes intolerables que imponían nuevas sanciones a las 13 colonias. En 1783, Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos. En 1787 se aprobó la Constitución de los Estados Unidos, en la que se garantizaba las libertades y los derechos de los ciudadanos, pero aún se mantenía la esclavitud. En Hispanoamérica, a excepción de México, donde el movimiento tuvo un carácter fuertemente popular, los procesos de independencia fueron liderados por la élite. En el ámbito intelectual, los criollos defendieron los principios liberales basados en la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Los movimientos se iniciaron en las ciudades y se extendieron al campo, proclamando la independencia en Argentina, Chile, Gran Colombia, Perú, México y Bolivia. Todos fueron precedidos por la Revolución Haitiana, donde esclavos negros, influenciados por las ideas de libertad e igualdad de la Revolución Francesa, crearon en 1804 la República de Haití. Uno de los factores internos que influyeron en el proceso de independencia son las reformas borbónicas. Entre 1521 y 1700 gobernó en la Nueva España la dinastía real de los Habsburgo y Austria. Al quedarse el rey Carlos II de Habsburgo sin descendiente directo, la Casa de Borbón tomó el poder de España. Era una familia real de origen francés, Borbón, una rama de la dinastía de los Carpetos, la más antigua de Europa. Gobernaron primero Navarra y Francia, y en el siglo XVIII sus miembros llegaron a los tronos de España e Italia, además de varios pequeños ducados y condados. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, religiosas, culturales y económicas, implementadas por los Borbones españoles durante el siglo XVIII. Estas se aplicaron en España y especialmente en los dominios americanos. La puesta en marcha de estas reformas estuvo influenciada por algunas de las ideas de la Ilustración. Su objetivo consistía en reforzar el poder real, centralizar la administración, incrementar la recaudación impositiva y asegurar la dominación sobre las colonias americanas, amenazadas por la expansión de Portugal y los ataques de piratas ingleses y franceses. El alcance de las reformas aplicadas por Carlos III en América fue mucho más profundo que las introducidas por Felipe V, debido en parte a que para su diseño los asesores del rey contaron con detallados informes sobre la realidad americana. Los consejeros de Carlos dejaron de concebir a América como un mundo dedicado exclusivamente a la minería
y cuya producción debía servir de fuente de recursos para el tesoro real, sino que se empeñaron en estimular las demás actividades productivas y el comercio, mejorar el sistema de administración colonial y hacer más efectiva la autoridad de la corona en sus dominios. En definitiva, las reformas borbónicas cumplieron con los objetivos de dar un nuevo impulso a la economía americana, incrementar el aporte de ésta al imperio español y establecer una burocracia eficiente y leal. Sin embargo, también afectaron los intereses de las élites locales y su aplicación fue tan arbitraria que contribuyeron a provocar un clima de resentimiento que finalmente derivó en la emancipación política de América. Tratado definitivo de paz entre los reyes de España y Francia por una parte y el de la Gran Bretaña por otra. Firmado el 10 de febrero de 1763, en cuya fecha accedió al mismo tratado Su Majestad Fidelísima. En 1761 se abrió una nueva negociación entre los gobiernos de Inglaterra y Francia. Para convenir en los medios de transacción fue a Londres Mr. Debussy y ven a París Mr. Stanley. Entonces fue cuando, ofuscada la Corte de Madrid, autorizó a Luis XV para unir a sus pretensiones las que España tenía pendientes, sin resultado desde años anteriores, para que se la consintiese pescar en Terranova. Para que el gobierno británico restituyese o indemnizase el valor de ciertos buques ilegalmente apresados, y más que todo sobre la demolición de los fuertes ingleses de Honduras, debía prever Carlos III que el inusitado paso que ahora daba, mezclando sus reclamaciones pacíficas con las diferencias de dos beligerantes, no podría tener otro éxito que hallarse comprometido en los intereses de una u otra parte. Factores externos que influyeron en el movimiento de independencia. La Revolución Francesa de 1789 representó el fin de un mundo, lo que luego se llamaría Antiguo Régimen, y el inicio de otro, una época moderna que en cierto modo sigue siendo la actual. Luis XVI encarnó en su tragedia personal la contradicción irresoluble entre las dos épocas. Aceptó de mala gana la convocatoria en 1788 de una asamblea estamental para discutir la crisis financiera de la monarquía, pero no creyó que la iniciativa fuera a tener consecuencias. Los hechos enseguida le hicieron ver su error. En 1807, las tropas de Napoleón ingresaron a la península ibérica. Inicialmente, España era aliado de Francia y Napoleón buscó la cooperación de España en la invasión de Portugal. La monarquía española cooperó debido al bloqueo británico de Buenos Aires y porque esperaba asegurar el sur de Portugal para sí misma. Sin embargo, Napoleón traicionó a España y a las tropas francesas se trasladaron al territorio español. En mayo de 1808, la invasión francesa al territorio español generó la imposición por parte de Napoleón Bonaparte de un reemplazante al rey español Fernando VII, quien tuvo que abdicar quedando la plaza real en poder de su hermano José Bonaparte. Proceso de la independencia. Iniciación. 1810 a 1811. El cura Miguel Hidalgo, también conocido como el Padre de la Patria, inició el movimiento de la independencia de México, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro. Entre la noche del 15 de septiembre y la madrugada del 16, el cura Miguel Hidalgo y Costilla y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama comenzaron a impulsar un movimiento de rebelión en contra de las autoridades de la Nueva España, quienes tuvieron en su poder el territorio mexicano casi 300 años por medio de un virrey. La noche del sábado 15 y la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810, Hidalgo y sus seguidores se dirigieron a la parroquia del pueblo donde se tocó la campana ubicada en la Torre Oriente. La mayoría de los habitantes de un pueblo cercano a Dolores se encontraban celebrando una fiesta patronal y al escuchar las campanadas pensaron que se trataba de una emergencia y llegaron al punto. Una vez ahí, Hidalgo les dirigió una arenga en la que los convocó a alzarse en armas contra las autoridades españolas, con miras a lograr la independencia de México de la corona española. El programa de Hidalgo contemplaba la declaración de la independencia, la abolición de la esclavitud y la devolución de las tierras a los indígenas. Esto culminó el 30 de julio de 1811 con el fusilamiento de Miguel Hidalgo. Organización 1811 a 1815. Durante esta fase, el gran protagonista fue el sacerdote José María Morelos, quien llegó a dominar gran parte del sur de Nueva España. El 26 de mayo de 1813,
El licenciado Carlos María de Bustamante expuso al cura José María Morelos la necesidad de contar con un gobierno sólido y fuerte, capaz de representar al movimiento independentista. Morelos eligió a Chilpancingo como sede del primer Congreso de Anáhuac para hacer un homenaje póstumo al general Leonardo Bravo, que había sido condenado a muerte por garrote vil el 13 de septiembre de 1812, después de haber combatido con honor y valentía en el sitio de Cuautla, Morelos. Es así que el 13 de septiembre de 1813 el Congreso se reúne por primera vez en la parroquia de Santa María de la Asunción en Chilpancingo, Guerrero. Ahí se redacta el acta de elección del primer diputado del Congreso de Chilpancingo y al día siguiente Morelos presenta su documento conocido como Sentimientos de la Nación, que plantea los lineamientos de la Constitución que habría de formular el Congreso. Entre ellos, que América es libre e independiente de España y de otra nación, que la soberanía dimana del pueblo y que las leyes moderen la opulencia, de tal suerte que se aumenta el jornal del pobre. El Congreso de Anáhuac, también llamado Congreso de Chilpancingo, fue el primer congreso político mexicano independiente, libre de la opresión española que sustituyó a la Junta de Zitácuaro, declarando la independencia de la América septentrional, México, del trono español. En 1815, Morelos fue capturado y ejecutado por los realistas. Resistencia, 1815 a 1820. Su fusilamiento dejó a los insurrectos sin un líder carismático y con experiencia militar que pudiera coordinar la lucha. De esta forma, solo Vicente Guerrero y Francisco Javier Mina iniciaron algunos ataques contra los realistas. Mientras los realistas se vieron obligados a cambiar su estrategia, la violencia desatada por Calleja para reprimir a los insurrectos provocó que el monarca español lo sustituyera por Juan Ruiz de Apodaca. Entre otras cosas, eliminó las ejecuciones sin juicio previo y además ofreció a los insurrectos que se rindieran a una amnistía general. Muchos de ellos aceptaron la oferta. Después de haber sido desterrado de España por su oposición al rey Fernando VII, Francisco Javier Mina recibió información de la lucha que se estaba desarrollando en México. El español no dudó en unirse a la causa de los insurrectos, y a pesar de que fue recibido con cierta desconfianza por sus orígenes, pronto se ganó el respeto de sus compañeros. En abril de 1817, Mina llegó a las costas mexicanas con 3 barcos. El español, junto con varios partidarios, desembarcó en Soto la Marina y usando una imprenta construida por él mismo, publicó un documento en el que exponía sus motivos para unirse a la insurgencia. Mina encabezó un pequeño ejército que logró varias victorias frente a los realistas. El virrey Apodaca, que al principio no se había tomado en serio la amenaza, comenzó a preocuparse. Apodaca organizó un destacamento para atacar el fuerte del Sombrero, lugar en el que Mina había ubicado su cuartel general. Mina fue capturado mientras trataba de conseguir provisiones y armamento. Además del mencionado Mina, el otro jefe insurgente que encabezó la lucha contra los realistas durante la etapa de resistencia fue Vicente Guerrero. Guerrero consiguió mantener cierta actividad bélica en el sur del país, aunque usando solo tácticas de guerrilla. Sus acciones, al menos hasta septiembre de 1818, no consiguieron demasiado éxito y parte de sus hombres prefirieron acogerse a la amnistía prometida por el virrey. Ni Guerrero ni los intentos de otros pequeños grupos, como el encabezado por Guadalupe Victoria, consiguieron resucitar la causa independentista. Los realistas lograron acabar con algunos focos de resistencia, como el de Jaujilla o el de Palmillas. Igualmente, los líderes que habían conseguido escapar fueron apresados. Ese fue el caso de Rayón o Nicolás Bravo, quienes fueron condenados a pasar la vida en prisión. Como se mencionaba, solo Vicente Guerrero continuaba la lucha en el sur. Fue entonces cuando un acontecimiento ocurrido en España cambió la situación totalmente. Un levantamiento armado de carácter liberal obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz. Consumación, 1821. Contrarios al liberalismo, mantuvieron una serie de encuentros en los que se organizó la conspiración de la Profesa. Su intención era evitar que el liberalismo y el constitucionalismo llegaran a Nueva España, y acordaron que, si era necesario,
podría declararse la independencia bajo una monarquía absolutista. Los conspiradores eligieron a Agustín de Iturbide como jefe militar. Una de sus primeras tareas fue acabar con los pocos insurgentes existentes en el territorio, ya que hombres como Guerrero tenían ideas demasiado liberales para ellos. A pesar de intentarlo en varias ocasiones, Iturbide fue incapaz de vencer a Guerrero. Una nueva misiva enviada por Iturbide solicitaba una reunión con Guerrero para acordar la paz. Para ese momento, Iturbide había ido cambiando su pensamiento y la reunión terminó con el llamado Abrazo de Acatempan y con un acuerdo entre ambos para luchar por la independencia. Fue el propio Iturbide el que redactó el Plan de Iguala, un documento basado en tres garantías: la independencia, la unidad de todos los habitantes del nuevo país y el mantenimiento de la religión católica como única permitida. La alianza entre Iturbide y Guerrero dio como resultado la creación del ejército trigarante. El 24 de agosto de 1821, el virrey Juan O'Donoghue, quien había sustituido al depuesto Apodaca, firmó con Iturbide los Tratados de Córdoba. Con este acuerdo, el virrey asumía las tesis del Plan de Iguala. El ejército trigarante continuó su avance hasta que el 27 de septiembre entró en Ciudad de México. Al día siguiente, Juan O'Donoghue reconoció a México como una nación soberana e independiente.